Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo les va? Un placer saludarles como siempre desde este escenario, desde nuestra tribuna social, desde este escenario donde nosotros generamos nuestro análisis, nuestra conversación y en la que invitamos a todas las personas que normalmente, a todos nuestros magallánicos que normalmente se toman el tiempo de escucharnos y vernos a través de la señal de Polar Comunicaciones. Un saludo cordial, ¿cierto? A Pablo Cerón, detrás de los controles, que hace posible la emisión de este programa, y evidentemente a Cristian García y a Alfredo Fonseca Mijovinovich, que normalmente estamos, muchachos, en esto ya cerca de un año y medio haciendo análisis respecto de los temas que normalmente, ¿cierto?, cruzan la información en la semana, tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, Manolo. Saludar a Pablo también ahí en los controles. Y Alfredo también, ¿cierto? Que nos acompaña siempre y hace estos análisis para el público. Y bueno, por supuesto, nuestra audiencia que ha sido fiel en seguirnos. Efectivamente, llevamos un año y medio de programa. Así que creo que ya hemos sentado por lo menos alguna influencia, por último, ¿cierto? Algún despertar en el análisis, ¿cierto? En la revisión de las noticias en el ámbito más político. Así es. Mira, Cristian, tú decías, ya llevamos un año y medio. Recién Alfredo, antes de partir, decía, oye, ¿cómo se pasa rápido la semana? ¿Cómo se pasa rápido el tiempo, Alfredo? Ya casi un año y medio, fíjate, de programa. Te saludo cordialmente, como siempre. ¿Cómo estás? Hola Manuel, estimado Cristian, también a Pablo que nos acompaña ahí en los controles, saludar a nuestra audiencia y bueno, contento de estar aquí nuevamente para este programa que como tú bien dices lleva un año y medio ya en sus ediciones, con yo diría una acogida bastante favorable, por lo menos lo que me comenta a mí la gente, las personas con las cuales me encuentro. Y la verdad que sin ninguna mayor pretensión que hacer un análisis para que cada uno tome después sus propias opiniones o elija las conclusiones que más estime conveniente. Yo creo que obviamente siempre nosotros tratamos de brindar lo mejor. A lo mejor hay ciertos temas que no lo hemos tocado, digamos, porque siempre el tiempo es muy agotado, así que le pedimos disculpas ya anticipadas a nuestra audiencia, pero agradecido de ellos también porque la verdad que hemos tenido muy buen feedback de las personas que nos conversan y opinan. Así que contento de estar acá nuevamente, a ver si podemos aportar algo nuevamente, estimado Manolo. Bien, hecha la presentación, como siempre. A ver, amigos, fíjense que desde el 31 de enero del 2012, ¿cierto?, rige en Chile la ley 20.568. Y a propósito de esta norma, entonces lo que se regula es, lo que se reguló en su momento entonces fue la inscripción automática, ¿cierto? Y el voto voluntario. Y eso entonces significaba que el padrón electoral quedaba inmediatamente, se veía poblado, ¿cierto?, automáticamente por la inscripción de las personas. En esa época, recuerdo yo, se hablaba de que efectivamente ya existía cierta madurez en Chile y que por lo tanto se pensaba, ¿cierto?, de que se conseguiría amplia participación. No hemos podido dar cuenta, ¿cierto?, que a propósito de lo mal que han hecho el trabajo, ¿cierto?, nuestros representantes, esto a propósito de la estadística, ¿cierto?, y cómo se observa, cómo la ciudadanía observa a la política y a los políticos en particular. No hemos podido conseguir entonces de que efectivamente haya una participación profunda de la ciudadanía en forma voluntaria, ¿ya? Y esto se ha visto reflejado en lo que ocurrió con la segunda vuelta de la elección de los gobernadores. Un 19% de participación, eso significa, en términos simples, que de cada 10 personas, 2 votaron. Y el resultado, fundamentalmente, pensando en lo que ocurrió a nivel nacional, porque Magallanes ya tenía definido este proceso. Pensando en lo que ocurrió a nivel metropolitano, ¿cierto? De esas 2 personas que fueron a votar, de las 10,
haciendo una reducción, ¿cierto?, de este gráfico estadístico. Una votó por Orrego y casi una, 0,9, votó por la candidata Oliva. Entonces, este es el hilo conductor, muchachos. Quiero invitarlos porque la discusión entonces se concentra, ¿cierto?, en la necesidad de generar nuevamente el voto obligatorio. Desde el año 1942 que la participación ciudadana no era tan baja en nuestro país a propósito de elecciones. Este es el hilo conductor, muchachos. Los invito a la discusión, al análisis. Parto como siempre contigo, Cristian. Nuevamente te saludo, amigo. Sí, muchas gracias. Oye, mira, claro, la discusión gira en torno al voto obligatorio por la baja participación, pero también hay que considerar de que en su momento, cuando pasamos al voto voluntario y al registro automático, ¿cierto? Había un trámite previo que la gente tenía que hacer, que era inscribirse en el padrón electoral primero y luego ir a votar, ¿ya? Por lo tanto, ahí había también una suerte de voluntarismo, porque el que no quería inscribirse o el que no se inscribía nomás y no votaba nunca, ¿no? Entonces, también hay padrones a comparar que no son muy exactos, porque se compara la baja participación que existe hoy día en total del padrón, pero no se revisa cuánta gente estaba en edad de votar antes que este régimen existiera, ¿cierto? Y producto que no se había inscrito en el padrón electoral, entonces no votaba. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una distorsión para el análisis porque no es tan así, tan lineal, digamos, ¿no? Sin perjuicio de eso, hay que ponerse a pensar si realmente el voto obligatorio es la solución para el tema democrático. Porque de los que votaron, o de los que han votado, ¿cuán informados están en su voto? ¿Y cuántos saben realmente de las competencias, de las atribuciones y de lo que realmente puede ser un determinado cargo por el cual se está votando? Yo recuerdo muchas veces que la gente alegaba de que los diputados no se preocupaban de que las calles estaban sin pavimentar, y eso es una función, por ejemplo, del municipio. Entonces se confunden de repente las labores que hace el diputado con las labores que hace el municipio o las que puede hacer, en este caso, cargo nuevo, el gobernador regional, sobre el cual también hay mucha ignorancia y sobre el cual también el gobierno no hizo el trabajo de una adecuada difusión de lo que significa la descentralización y lo que son los gobiernos regionales. Todavía seguimos escuchando artículos de prensa que dicen de que los gobernadores no tienen atribuciones. Y eso es una mentira, porque los gobernadores lo que hacen es tomar todas y cada una de las competencias que el intendente hoy día tiene en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Y además se le suma la presidencia del Consejo Regional. Entonces decir que el gobernador no tiene atribuciones es una falacia. El punto es que esto se ha repetido. Y ahí tú te das cuenta entonces que además la prensa es un poco desconocedora de realmente la materia, ¿cierto? Replica muchas veces lo que otras personas dicen. Y al final de cuentas lo que tenemos es que hay poco conocimiento. Entonces, la pregunta es si vamos a solamente preocuparnos de la cantidad de gente que vota, o si también vamos a poner énfasis en la calidad del voto, en el sentido que tenemos que educar a nuestra población, ¿cierto? Programas como este, claro, son la excepción, ¿eh? Yo no he visto tantos otros programas, digamos, a nivel regional. No sé si en otras regiones también esto mismo se da. Radio Polar ha tenido permanentemente un compromiso por difundir los temas cívicos, pero eso no está en todos los medios, ¿no? Y lo que más hay simplemente son programas de debate, pero no programas donde se pueda hacer análisis auténtico, ¿no? Entonces, el perfil de este programa es un programa de análisis, no de debate, ¿no? Aquí no se contraponen ideas políticas, sino que se analizan noticias políticas, que es una cuestión distinta, ¿no? Ahora bien, yo insisto en el tema de la calidad del voto, porque el ciudadano tiene que estar también un poco más empoderado. Y lo que también ocurre muchas veces es que la gente cree que va a votar para obtener algo a cambio, ¿no? Y en realidad el voto es a cambio de nada y a cambio de todo, ¿no? A cambio de nada porque nadie le va a pagar algo particularmente por ir a votar y ejercer el deber y el derecho que le corresponde. Pero es a cambio de todo porque si tenemos malos gobernantes, el sistema se viene abajo. Y si tenemos buenos gobernantes, nos va bien a todos. Hay mayor seguridad pública, ¿cierto? Hay mayor emprendimiento, hay mayores garantías ciudadanas y civiles, ¿cierto? Hay una serie de factores que favorecen a un mejor clima para lo económico, para lo laboral, para lo social, un largo etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de preocupación sobre la cosa pública, ¿no? Y no van a gloriarse de no haber ido a votar. Y también ocurre mucho desconocimiento, aquí Alfredo lo ha manifestado hasta el cansancio, y es que la gente muchas veces quiere tener pocos cargos, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto cargo? Y lo único que hace con eso es generar una serie de caudillismo y dictadura. Lo que hay que hacer es diluir el poder.
Y para diluir el poder hay que tener una mayor cantidad de representantes en el Parlamento, ¿cierto? Un Congreso más grande, ¿cierto? Mayor separación de poderes respecto a la presidencia. Esto mismo de los gobiernos regionales es una suerte de ejercicio para diluir ese poder. Pero la gente no tiene un aprecio por lo que son los gobiernos regionales porque desconoce lo que hacen, porque además el gobierno no hizo el trabajo adecuado de difundir este proceso eleccionario, esta segunda vuelta, ¿cierto? Se alargó enormemente también la elección. Y claro, también yo no sé si los resultados, o sea, yo estoy seguro que los resultados hubiesen sido distintos si más gente hubiese ido a votar. Porque el caso de Claudio Rego, por ejemplo, claro, él ganó, bueno, ¿cierto? Particularmente a mí me gusta Claudio Rego, pero la pregunta es si hubiesen ido a votar en más comunas, como seguramente el resultado se da vuelta para el otro lado. O sea, lo que tenemos claro es que la derecha no tenía ninguna posibilidad de ganar, de sacar electos candidatos, porque no tenía ya en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, yo solo quiero cerrar con esto de que no solo hay que hacer énfasis en la participación, sino en la calidad del voto. Y lo otro, que hay que comparar también lo que pasa en el resto del mundo. En Francia vota el 55% de la población que está con edad a votar, en Estados Unidos el 50%, entonces tampoco aspiremos que vaya a votar el 100%. Pero sinceremos sí algunas posiciones. Claro, yo creo que por ahí pasa un poco, qué bien que señalas esto tú, de que nuestro programa, la línea de nuestro programa es fundamentalmente de análisis, ¿ah? Y lo hemos dicho permanentemente, ¿cierto? Y agradecemos a la gente que normalmente nos escucha porque escucha precisamente análisis. Y la invitación es para que hecha la bajada, ¿cierto?, de la información, entonces la discusión se pueda generar al interior de los hogares, ¿cierto?, al interior de los trabajos donde normalmente se escucha nuestro programa. Hay que sincerar, decías tú, Cristian, y eso es cierto, porque efectivamente la población que vota no supera el 50%, el 55%, no supera el 60% en muchos casos, claro. Entonces, la expectativa que se genera respecto de cuántas personas van a ir a votar, se cree en este caso de que se va a aumentar a propósito, ¿cierto?, de que el voto sea obligatorio. Puede ser eso un error. Pero más allá, una de las críticas que se hace Alfredo, y con esto te cedo la palabra, es que los partidos y los políticos en general, ¿cierto?, generaron este proyecto de ley que modifica entonces el voto voluntario y lo renueva, ¿cierto?, en su condición de obligatorio nuevamente, con la calculadora en la mano. Entonces, ojo que lo que dice Cristian no deja de ser cierto en el análisis, porque efectivamente no significa que más personas, porque más personas vayan, más personas concurran a votar, significa que va a ser mejor el proceso democrático. Te cedo la palabra, Alfredo. Sí, pero mira, yo no sé si estarán con la calculadora en la mano, la verdad que no he hecho ese análisis todavía. Interesante lo que tú planteas, pero yo creo que este tema del voto voluntario versus el voto obligatorio es un tema bien profundo y no hay que tratarlo tan superficialmente como he escuchado en otros medios. ¿Sí? Y la verdad las cosas que es un tema de grueso calibre, como se dice, ¿no? Ahora, convengamos que el voto en sí mismo no es el único ejercicio de una democracia. Quizás es el más importante, porque tú eliges a tus representantes. Pero esto también va acompañado de otros aderezos, por así decirlo, aparte del voto, como es la participación, que también venimos en crisis desde el año 90, digamos, paulatinamente hemos ido en crisis, digamos. Curiosamente se recupera la democracia y empieza a disminuir la participación en Chile, digamos. Entonces ahí tenemos un fenómeno sociológico que habrá que analizarlo y ya se ha analizado con bastante profundidad y hay varias teorías al respecto. Pero el tema del voto voluntario versus el voto obligatorio, obviamente en Chile se está tornando un problema y se está tornando un problema para la democracia. Si bien es cierto, no es la única y más importante manifestación, pero, o sea, perdón, es la más importante manifestación, no es la única, se está tornando un problema para la democracia, porque estamos teniendo autoridades elegidas con muy poca votación, y eso es muy peligroso y muy desestabilizador para la democracia. Existe un ranking a nivel internacional que produce, digamos, que mide un poco la libertad política, se llama Freedom House, en el cual Chile aparece como uno de los países, en el grupo de los países con voto voluntario, como el país en que menos gente vota. No sé si ustedes sabían eso, el país
que tiene voto, del grupo de países que tiene voto voluntario, es el país donde menos gente vota. Y esto es sintomático porque cuando sale elegida la expresidenta Michelle Bachelet, tenemos en la última elección casi un 53%, no, perdón, un 53% de personas que no van a votar. Creo que es más alto el porcentaje incluso, 56%, 57%, perdón, 57% de personas que no van a votar, o sea, de abstención. El presidente Piñera sale elegido con una votación cercana al 30%, bordeando el 30%. Para el plebiscito fue inusitado, digamos, pero porque participaron más o menos 51% de las personas que tienen posibilidad de votar. Eso disminuyó posteriormente para la elección de constituyente, gobernador, alcalde, concejal, etcétera, disminuyó en el caso Magallanes a 39,2%. 39,2% ni siquiera puede aproximar a 40%. Entonces, la verdad, las cosas que es preocupante. Y Magallanes tiene un récord de no participación, ¿eh? Ojo. Ahora, el tema de la elección de Santiago, a mí me da pena que gran parte de la elección de gobernadores que se realizó en varios lugares de Chile se centralice solamente en Santiago. O sea, ese otro tema de nuestra mentalidad centralista culturalmente, etcétera, etcétera. Pero volvamos al tema del voto, el voto obligatorio. El voto tiene que ser obligatorio porque en Chile esta concepción del voto como un derecho no resultó. Entonces el voto tiene que ser visto también como una suerte de obligación cívica. Así como tengo derecho, tengo ciertas obligaciones y una obligación cívica es votar para elegir mi autoridad. Y hay que darle cierto impulso, ya que tenemos esta especie de abstención estructural que supera el 30%. Que es una abstención bastante peligrosa. Y esto está dado fundamentalmente también, entre otras razones, porque mucha gente dice, no, que los políticos lo han hecho tan mal, que se bueno, y si lo hubiesen hecho bien, supuestamente, ¿estaría votando más gente? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Entonces aquí también tenemos un tema cultural. Por ejemplo, la gente más informada o que tiene más capital cultural que la gente más acomodada, que tiene más posibilidades culturales, tiene una relación más directa entre la vida cotidiana y la vida institucional y cuánto eso le afecta o no le afecta a su vida institucional. La gente de menos recursos tiene como un pesimismo, porque no tiene este capital cultural que pueda hacer una relación entre su vida cotidiana y la vida institucional de elegir a su representante en el Congreso, etcétera, etcétera. Y ese pesimismo también se da en ciertos sectores medios acomodados, o con cierta bonanza, o con cierta capacidad de consumo, o cierto bienestar material, en que la verdad las cosas que tampoco se interesan por teniendo las posibilidades, o incluso es más perjuicioso que las personas que no lo tienen, o más perjudicial que las personas que no tienen recursos, que no hacen ningún esfuerzo por, yo diría, tener una conciencia cultural más grande sobre su democracia. Entonces ahí tenemos la tan consabida frase, digamos, muy chilena por lo demás, salga quien salga, yo tengo que levantarme a trabajar igual. Entonces que eso lo hemos escuchado de mucha gente muchísimas veces, como si hubiese alguna relación entre que tú vayas a votar y tienes que o no tengas que levantarte el otro día, no sé, la verdad las cosas quedan una frase bien especial, muy chilena por lo demás. Entonces yo creo que este tema del voto voluntario tiene que ir acompañado también de otros, vuelvo a usar el término, de otros aderezos. Y los otros aderezos son una mayor formación cívica, un gran impulso a la formación cívica, incluso desde las edades muy, muy, muy menores, digamos, yo diría hasta de la edad preescolar. La edad preescolar, la edad escolar y para qué decir las otras etapas de la educación, ¿cierto? Pero también tiene que ir con una campaña de incentivar la participación, el interés de las personas, que hagan sentir a las personas de que su opinión es importante para que tengamos un país mejor, una democracia mejor, mejores representantes, etcétera. ¿Cuánta gente se queja hoy día, no, que los políticos no sirven, que
Bueno, pero sí, y la verdad, ¿y usted va a elegir a esas personas que son representantes, no? Yo he escuchado hasta pensionados de las Fuerzas Armadas que dicen, no, yo no voy a votar porque la verdad que a mí el Estado nunca me ha dado nada. Entonces yo le pregunté a ese señor, varios señores me han dicho eso, bueno, ¿y quién le paga su pensión? Ah, bueno, pero es otra cosa. Bueno, se la paga el Estado. Entonces, ¿usted quiere un mejor Estado? ¿Quiere tener un buen Estado? ¿Quiere tener un Estado estable? ¿Quiere tener alumbrado público? ¿Quiere tener seguridad? ¿Quiere tener un Estado presente, digamos, ante una catástrofe, un terremoto, una inundación, que digamos que tengamos, digamos, cómo poder solventar situaciones difíciles ante una pandemia como esta? Entonces, por favor, cuando dicen, no, es que yo no voy a votar porque a mí en nadie me ha dado nada, eso es falso. Eso es falso. El médico que trabaja en el hospital, aun cuando sus papás le hayan pagado los estudios, el Estado tuvo que invertir porque lo que pagan sus padres no alcanza para los recursos para formar un médico. Entonces el Estado ha tenido que invertir en infraestructura, etcétera. Además, el Estado, si estudió en una universidad privada, porque esa puede ser la otra respuesta, el Estado ha posibilitado que exista una universidad privada. Porque aquí parece que el mercado se hubiese, porque mucha gente dice, no, pero que eso es mercado. ¿Y quién inventó el mercado? ¿Acaso el mercado no lo inventó el Estado? ¿O fue Dios el que inventó o cayó de un poder divino el mercado? Los que posibilitan el mercado, la competencia, las relaciones que sean, es el Estado, y para eso el Estado se maneja a través de representantes que tenemos que elegir. Entonces ahí viene la responsabilidad que tenemos que tener. Entonces, voto obligatorio, sí, pero también un gran incentivo de campaña de formación cívica. Mira, quiero tomarme del concepto que señalaste de voto obligatorio, Alfredo, porque una de las propuestas en la ley efectivamente es sancionar, ¿cierto?, a las personas que efectivamente no concurren a propósito de esta obligatoriedad que va a tener, ¿cierto?, el proceso de votación, que no concurran a votar. Entonces, como contrapartida a aquello, entonces, la discusión está, ¿qué se hace para no sancionar y evidentemente para incentivar? Esa es una discusión que hay respecto o que se generó a propósito de este proyecto de ley. Con todo, muchachos, creo que es el momento, ¿cierto?, de modernizar o de la modernización del sistema electoral. Probablemente tendremos que avanzar hacia un sistema electoral electrónico. Fíjate que escuchaba la opinión de una persona en una radio el otro día, entrevistaban a una persona y decía, sí, que exista inscripción automática, que el voto sea obligatorio y que la desinscripción también sea voluntaria. Fíjate que interesante la trilogía de elementos ahí, porque muchos se quejaban, ¿cierto?, de que no había georreferenciación del padrón electoral, por lo tanto, los que estaban inscritos aquí y tenían su local de votación a una cuadra, les tocó ir a votar a 5 o 6 kilómetros distante de su casa. Entonces, ese fue un problema también que se generó en estas elecciones. Bien, muchachos, se nos fue el primer bloque. Este es el análisis que hemos hecho entonces de esta noticia, ¿cierto?, asociada a la baja participación en esta segunda vuelta a propósito de la elección de los gobernadores, con incidencia fundamentalmente en la región metropolitana por este excesivo centralismo del que siempre hemos hablado en nuestro programa, y evidentemente lo relacionamos y lo atamos, ¿cierto?, en ese análisis a lo que significa este proyecto de ley que dice relación con el voto obligatorio. Vamos a ir a una pausa comercial, ¿cierto? En Polar Comunicaciones, no se vayan. Haznos volver un poco más tarde, querido amigo desde los controles. Un abrazo, nos vemos en el segundo bloque.